Vamos a revisar los contenidos de nuestra asignatura de Organización y Control de la Política Exterior. ¿Qué es lo que veremos? Nuestra materia se compone de 6 unidades. La primera aborda los conceptos generales, la número 2 aborda los sistemas presidencialistas, la unidad 3 trata sobre los sistemas parlamentarios, la 4 los sistemas socialistas, la número 5 los sistemas militares y la número 6 los sistemas teocráticos. En la unidad 1, que corresponde a los conceptos generales, veremos cuáles son los sistemas de gobierno más comunes en el mundo. Veremos tipologías clásicas y tipologías contemporáneas de formas de gobierno. También veremos quiénes son los órganos principales encargados de ejecutar la política exterior, cuáles son los privilegios e inmunidades de figuras como el jefe de Estado, el primer ministro o el ministro de Relaciones Exteriores, las atribuciones que tiene cada uno de ellos y los privilegios de los que goza en el exterior. En la unidad 2 abordaremos los sistemas presidencialistas. Aquí hay que destacar que la característica principal de los sistemas presidencialistas es la división de poderes. Esta división emana de una legitimidad que tienen tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo y existe una separación entre ambos. Veremos cuáles son las características y cómo ha ido adaptándose este modelo que tuvo su nacimiento en Estados Unidos, que quiso marcar distancia de lo que eran las tradicionales monarquías europeas. En la unidad número 3, los sistemas parlamentarios, veremos cómo se conforma o cómo funciona un gobierno con un sistema parlamentario. Aquí, a diferencia de los sistemas presidencialistas, veremos que hay una clara unión o una dependencia entre el legislativo y el ejecutivo, porque el ejecutivo va a emanar del legislativo. Aquí veremos el caso de la Gran Bretaña, Canadá, donde el partido que gana la mayoría en la Cámara de los Comunes automáticamente promueve a su líder como primer ministro. Entonces de ahí es que se menciona la dependencia entre el legislativo y el ejecutivo. En la unidad número 4, los sistemas socialistas, ahí estaremos viendo las bases del socialismo, que hablar de socialismo implica una transformación radical de la sociedad. Este tipo de sistemas están basados en la teoría marxista y actualmente tenemos vigente el ejemplo de China, que es el que revisaremos. En la unidad número 5, los sistemas militares, allí vamos a ver que en ese tipo de gobiernos el militarismo como tal, las fuerzas militares cumplen una función de agencia integradora que se dice que surge cuando hay un vacío de poder. Ese vacío de poder tiene que ser cubierto a través de la acción de los militares y ellos no tienen el propósito de los militares es eliminar a los civiles de toda la estructura del gobierno. Esa es la premisa básica de un sistema militarista, que se decía tradicionalmente que ese era un problema característico del tercer mundo, cosa que no es así, o de países subdesarrollados, que al paso del tiempo se ha ido demostrando que los militares pueden dar un golpe de estado en cualquier zona del mundo. Y por último, veremos en la unidad número 6 los sistemas teocráticos. Al hablar de teocracia se dice que es el gobierno de Dios, pero aquí es un gobierno basado en normas religiosas y ese tipo de gobiernos ejercen un gran control sobre la población. Por eso es de los más influyentes o de los modelos más influyentes que hay en el mundo. Y por último, veremos los dos ejemplos típicos de un modelo teocrático, que es Irán y el Vaticano. A forma de conclusión, vamos a revisar a lo largo de esas 6 unidades, recapitulando un poco. Vamos a ver los conceptos generales, los sistemas presidencialistas, los sistemas parlamentarios, los sistemas socialistas, los sistemas militaristas y los sistemas teocráticos. Esas son las 6 unidades que conforman el temario de nuestra asignatura. Gracias.